Una persona como tú, que está atareada continuamente, que estás en un proyecto, además que está en continua expansión, en un proyecto de tipo internacional, que tienes ya una buena formación universitaria, la de químico, que además te has formado en una de las MBAs de escuelas de negocio. ¿Qué es lo que te hace certificarte en la SG 900? Bien, la realidad es que cuando yo accedo a tareas directivas dentro de la compañía en la que trabajo, me encuentro con que mi formación es eminentemente técnica y científica, ¿eh? Y esa es una situación además que dentro de mi empresa, al ser una ingeniería medioambiental, pues se repite constantemente, es decir, todo el equipo directivo y la mayoría de los empleados tienen una formación técnica o científica, son ingenieros, son licenciados en química, en biología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el punto débil cuando uno tiene que hacer tareas de dirección es que no se ha formado específicamente para ser un directivo, ¿eh? Y no se ha formado para llevar la gestión diaria del día a día de una empresa. Entonces, yo en ese caso empecé a buscar qué tipo de formación me podía ayudar para yo poder realizar de una forma eficaz esa gestión diaria dentro de nuestra empresa. Yo ya había realizado hacía unos años un MBA, pero lo que te das cuenta es que a la hora de aplicarlo en la gestión diaria, evidentemente el MBA te ha aportado muchísimo conocimiento, una visión del negocio que antes no tenías, lógicamente, pero no tienes una visión global del negocio. Y además tienes que al final que basarte, si no tienes ningún tipo de formación más concreta, en el instinto, ¿eh? Y claro, la gestión diaria de las empresas no puede moverse únicamente por el instinto. El instinto está bien, te tiene que acompañar, el sentido común te tiene que acompañar también, pero necesitas algo más que eso, ¿eh? Entonces, cuando yo empecé a buscar esa formación adicional, ese plus que no tenía ni siquiera con el MBA, que te aporta muchos conocimientos, pero realmente no te ayuda a fondo en cómo aplicarlos, ¿vale? Es decir, sí que disponer de los conocimientos, pero el cómo aplicarlos es otra cosa más, ¿vale? Entonces, cuando encontré la norma SG 900, me pareció que era justamente aquello que me faltaba, es decir, una norma certificada que acreditase no únicamente que yo tengo una serie de conocimientos, sino que además sé aplicarlos al mundo de la empresa. Y ese acompañamiento era fundamental, porque si no uno realmente se siente muy desamparado, ¿eh? Al no tener una formación específica. Yo creo que es uno de los principales problemas quizás que tenemos en este país, es decir, no tenemos unos equipos directivos en general, hablo muy en general obviamente, pero especialmente se da mucho en la pyme, es nuestro caso, unos equipos directivos que tengan una formación específica como directivos, es decir, al final todos tenemos, pues en fin, el que no es ingeniero pues es abogado o economista, ¿no? Pero no tenemos una formación específica como directivos para la dirección de empresa, y una dirección que sea una dirección experta, ¿eh? Entonces, eso era, creo yo, mi motivación a la hora de buscar una formación adicional, y fue lo que encontré con la SG 900. ¿Y tu experiencia después de haber tomado la decisión, ese retorno que has tenido, cómo lo valorarías? Bueno, absolutamente positivo, es decir, era justamente lo que pretendía, las expectativas se han visto claramente superadas, desde la perspectiva de que el sistema del SG 900, primero, al directivo, como es mi caso, le aporta seguridad y le aporta confianza, es decir, permite trabajar en un entorno en el que las decisiones que se toman son expertas, rigurosas, eficaces y además muy rápidas, cosa que en el mundo actual en el que nos movemos es absolutamente imprescindible. Es decir, desgraciadamente muchas veces tienes que, para poder tomar una decisión que sea rigurosa y eficaz,
tienes que basarte en cálculos o en metódicas de trabajo que te llevan mucho tiempo. Al final, para obtener un determinado resultado, pues has tenido que pasar casi un mes, ¿no? Las empresas y los negocios no esperan tanto, necesitan que la respuesta se la den mañana. Entonces, ese también era un punto importante. Poder acceder a una norma certificada como la SG 900 y aplicarla en tu día a día en la dirección de empresas, lo que permite sobre todo es acceder a una cantidad de recursos tecnológicos muy elevada, que necesitarías tener una plantilla de expertos en tu compañía para que te hiciesen exactamente ese trabajo, y eso lo haces simplemente con tu ordenador. Entonces, evidentemente esa rapidez, esa facilidad a la hora de obtener resultados que son de inmediata aplicabilidad en tu día a día, eso aporta al directivo una seguridad muy elevada.